Buen día, buenas tardes a todos. Estamos listos para ya la tercera sesión. Nos encantaría saber de qué país y de qué institución educativa nos están acompañando y obviamente también sus roles. Y también sería muy interesante saber si han participado ya en las sesiones anteriores. Eh, Acorde a la programación, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a conversar sobre una de las 6 dimensiones que nosotros tenemos dentro de nuestro ecosistema de experiencia estudiantil, y trata de el proceso de seguimiento e intervención a estudiantes en riesgo de deserción. Así que, bueno, vamos a iniciar. Como siempre, cualquier inquietud, cualquier duda, más que bienvenida, pues nos encanta siempre hacer doble y triple clic en los temas de interés de ustedes, así que vamos a estar muy atentos a todas sus inquietudes. Normalmente siempre iniciamos conversando sobre el ciclo de vida del estudiante y los momentos de la verdad. Eh, Perdón. Pensamos que es muy importante porque nuestro ecosistema se basa en estos dos fundamentales entendimientos del estudiante, de su comportamiento y su interacción con la institución. Así que sabemos que hay personas que se están sumando a los webinars y para que puedan estar en total entendimiento y asimilar la estructura de nuestro ecosistema, pues siempre vamos a recapitular esta área, ¿no? Así que vamos a comentarles un poquito más de esto. Normalmente el ciclo de vida en la información que está eh, en diferentes plataformas tecnológicas o inclusive que uno puede googlear, va a encontrar tres grandes ciclos. El primero es la atracción o la parte donde un estudiante se convierte de aspirante o candidato a, a estudiante regular. Luego tenemos toda la parte de retención, que es cómo formamos y diseñamos una experiencia estudiantil acorde a las necesidades y requerimientos de nuestro segmento, de nuestros estudiantes. Y finalmente la parte de vinculación, que tiene que ver muy fuertemente con tema de career readiness o bolsa de trabajo o empleabilidad, ¿no? O ya cuando son titulados de nuestras instituciones. Entonces, atracción, retención y vinculación básicamente son los tres grandes áreas del ciclo de vida de una institución de educación superior. Pero básicamente a nosotros nos gusta hacer un aterrizaje a un ciclo de vida por periodo. ¿Por qué? Porque periodo a periodo es cuando nosotros podemos intervenir, entender la voz del estudiante y entender cuáles son esos momentos, esos puntos de inflexión donde se puede producir eh, satisfacción del estudiante o puntos de frustración que el cúmulo del uno del otro genera lealtad, por supuesto, y obviamente lograr su sueño, que es un título universitario, o el abandono, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy importante poder entender esta ciclicidad. La primera etapa en la cual nosotros dividimos este ciclo de vida micro es el onboarding, ¿no? Es básicamente todo lo que sucede desde que la oficina de admisiones define el ingreso con nuestros estudiantes hasta que inicia el primer día de clases. Dependiendo de la ciclicidad de nuestra institución, si es cuatrimestres, semestres, bimestres, este tiempo puede ser muy pequeñito o muy largo, ¿no? Si es muy largo, es presenta diferentes riesgos, pero también grandes oportunidades, como poder trabajar con estudiantes que de antemano y bajo sistemas predictivos nosotros podemos entender que tienen algún tipo de riesgo para aprobación, por ejemplo, en ciencias básicas, que es básicamente uno de los retos más recurrentes que todas las instituciones vivimos. Eh, Luego nos pasamos a la etapa de bienvenida. En la etapa de bienvenida es básicamente todas las acciones que nosotros queremos trabajar para poder transmitir los nuevos reglamentos, políticas, servicios que ofrece la institución que a veces no son recurrentemente aprovechados por el estudiante o son desconocidos, ¿no? Así que normalmente nosotros recomendamos que el proceso de bienvenida no solo sea el de la semana de bienvenida o inducción, sino que por lo menos debería durar un tercio del ciclo en el cual está el alumno matriculado. Puntos de inflexión aquí muy importantes, sin duda los primeros días de clase,
¿no? La información, cómo canalizamos la información de nuestros procesos internos, integración, ¿no? Todo el proceso de, no solo integración social y de estudiantes que vienen fuera de la ciudad donde está el campus ubicado, sino también procesos de orientación vocacional, ¿no? Que aunque normalmente el estudiante cuando hacemos encuestas reconoce que solo un 5, un 8% tiene problemas o retos o dudas vocacionales, pues al final podemos comprobar que alrededor del 25% de estudiantes nuevos normalmente solicitan un tipo de orientación vocacional al finalizar el primer periodo. Así que el tema vocacional también es un tema de peso, es muy importante, ¿no? Ya cuando entramos al segundo tercio, pues obviamente los pagos podrían ser un reto, ¿no? Si es que algo sucede en el flujo eh, económico, familiar, pues puede presentar una serie de retos del tema de pagos. Ciencias básicas, sin duda que es uno de los killers y stoppers que tenemos dentro de las instituciones de educación superior. Así que debemos entender cómo poder soportar, dar apoyo a nuestros estudiantes y guía en diferentes momentos, ¿no? De este ciclo de vida. Obviamente interacción con los profesores, que es el alma, es el espíritu, el ADN de nuestras instituciones educativas. Eh, interacción con plataformas de servicio, si tenemos plataformas de servicio personales, uno a uno, son virtuales, cuáles son los tiempos de atención, cuáles son los costos de cada una de estas interacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos ya la etapa en el último tercio de la reinscripción, el proceso de la matrícula de estudiantes regulares o rematrícula, como lo llaman en otros países. Y aquí básicamente es el entendimiento del estudiante y su círculo familiar más cercano de renovar la confianza con esta institución. Por tanto, es un proceso que no debería ser un flujo natural, sino que debería tener también un apoyo, un asesoramiento para guiar al estudiante en seguir construyendo su sueño, ¿no? Y obtener su título al final del ciclo de estudio. Así que con estos conceptos nuevamente repasados, revisados de 4 etapas en nuestro proceso de retención y experiencia estudiantil, y entendiendo que hay estos son ejemplos muy a 30,000 pies, pero hay eventos e hitos muy importantes que debemos de entender en cada una de nuestras instituciones, pues sobre estos conceptos pues, ya empezamos a construir nuestro ecosistema. Vamos hacia adelante. Es muy importante también recordar que nuestras 6 dimensiones eh, son el cúmulo de experiencia de haber interactuado con diferentes instituciones y haber colaborado en la implementación de procesos de experiencia estudiantil en diferentes regiones, ¿no? Desde Chile, México, Perú, Centroamérica, España, y ha sido muy valioso poder agrupar todas las iniciativas y acciones que realmente han tenido alto impacto y bajo costo, ¿no? Esa es la filosofía de nuestro ecosistema. ¿Y cuáles son los indicadores claves en los que normalmente incidimos? Pues sí, obviamente generamos una población estudiantil más sana, con mejores indicadores de retención, que no solo te generan una población estudiantil que puede crecer con mayor sostenibilidad, sino que también genera mayor satisfacción, lealtad, que se la puede medir a través de un NPS o Customer for Score, y también generan ingresos incrementales que se pueden reinvertir en el bienestar estudiantil, en más tecnología, mejora de procesos, eh, y que sin duda hacen que este proceso sea autosostenible y autofinanciado. Por tanto, genera un círculo virtuoso, ¿no? Así que ese es como el overview. Ya hablando del tema específico de las 6 dimensiones, eh, tenemos las que ya hemos revisado y las que ya platicamos, es acerca de la estructura y la organización, ¿no? ¿Cómo deberíamos integrar todos los procesos? ¿Cómo se puede generar cultura, no solo operativa, sino esa cultura de enfoque hacia el estudiante en el centro de manera real, ¿no?
cuáles son los roles, las funciones, cómo deberíamos fijar metas, etcétera, ¿no? Entonces, ese capítulo ya lo habíamos revisado. Y obviamente, si estamos hablando de una experiencia estudiantil, los procesos predictivos y la suite de soluciones de inteligencia artificial son claves, porque de esta manera podemos encontrar a los estudiantes que tienen riesgo, ¿no? Con mayor certeza y con un proceso especializado, técnico, ¿no? Y claro, esto es una gran ayuda porque contactar a todos nuestros estudiantes pues sería imposible y necesitamos focalizar nuestros recursos y nuestro tiempo, porque además desde que inicia el proceso pues el reloj ya va contando el tiempo y nos deja poco espacio para intervenir. Luego tenemos el tercer capítulo, que es básicamente lo que vamos a revisar ahora en un poco más de detalle, que es seguimiento e intervención, que es cómo deberíamos contactar a nuestros estudiantes, a través de qué equipo, qué metodologías o qué estrategias podríamos utilizar, ¿no? Eh, para cerrar la visión completa de nuestro framework de retención, pues el siguiente capítulo es comunicación digital y es cómo podríamos generar un plan de comunicación digital de bajo costo y alto impacto a través de los conceptos que habíamos revisado, momentos de la verdad y las etapas de retención, ¿no? Y ahí les voy a compartir unos findings totalmente interesantes que normalmente salen de las hipótesis que podríamos tener sobre los canales de comunicación que prefiere un estudiante, ¿no? Como, por ejemplo, una llamada. En soluciones de demanda, bueno, aquí este capítulo es muy interesante porque si ya tenemos un listado de estudiantes en riesgo, los estamos contactando, entendemos cuál es la causa raíz de su problema, pues podemos generar un portafolio de soluciones a demanda, un build to suit muy específico a la necesidad de cada grupo de estudiantes en términos académicos, financieros y de servicio, ¿no? Que son como las tres grandes categorías que normalmente impacta al estudiante. Y finalmente, lo que no se mide no se mejora, eso ya lo sabemos todos, pero medición de impacto es uno de nuestros capítulos importantísimos en los cuales no solo entendemos tasas de conversión, cómo mejoramos la tasa de deserción, sino también entendemos y aprendemos a monetizar el impacto, ¿no? Eh, Tuve el gusto de participar el día de ayer en Bogotá en una sesión con alrededor más de 2 instituciones y casualmente este era uno de los retos que compartíamos, ¿no? ¿Cómo se puede monetizar el impacto de retención y nuestras acciones? Así que eso lo veremos en la última sesión de nuestros webinars, ¿no? Ok, entonces vamos de lleno al capítulo que nos compete el día de hoy, que es seguimiento e intervención, ¿no? Y es básicamente una estrategia de contacto uno a uno. Eh, los nuevos conceptos ahora que hablan sobre personalización, ¿qué significan al final del día? Nuestra interpretación es, y no es nuestra, es algo que hemos ido, son conceptos que vamos recopilando, pero es básicamente cómo generamos procesos personalizados de nuestros estudiantes, pero estandarizados hacia la institución, de tal manera que sean fáciles de implementar, que puedan tener una disciplina operativa en términos de frecuencia y de consistencia durante todos los ciclos. Eh, para continuar, aquí les vamos a compartir 4 preguntas, porque nos gustaría saber eh, cómo está estructurado el tema de seguimiento e intervención, si existe o no existe. Básicamente son preguntas binarias, si lo tienen o no lo tienen. Y al final de la presentación vamos a compartir los resultados. Es algo que estamos haciendo en cada sesión porque hemos recibido muchas consultas sobre cómo se encuentran en términos de estado de madurez otras instituciones en cada una de estas dimensiones. Así que nos parece un ejercicio muy interesante en el cual pues podremos tener aprendizajes cruzados, ¿no? Al hablar de seguimiento e intervención, pues básicamente necesitamos un plan de inicio. Este plan de inicio debería estar concebido por cada una de las etapas que conversamos, es decir, el onboarding, la bienvenida, el ciclo intermedio o midterm y la etapa de matrícula.
Normalmente, ¿qué porcentaje de la población estudiantil deberíamos contactar? Eso va a depender de la tasa de deserción de la institución, del segmento que está atendiendo, del momento que está viviendo, en términos de infraestructura, en términos de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es sin duda un criterio importante para definir la población. Y obviamente el número de personas que estén conformando el equipo de contacto estudiantil. Normalmente está entre el 20 y el 30% en las etapas más importantes, que son la bienvenida y la rematrícula, ¿no? Son como etapas muy claves, sobre todo para el entendimiento. En la etapa de bienvenida, perdón, en la etapa de onboarding, que es la primera, y al igual que las demás, tenemos que definir cuál va a ser nuestro script, cuál va a ser el objetivo principal de cada una de ellas, qué queremos medir, qué queremos entender y qué quisiéramos transmitir al estudiante. Normalmente en el onboarding lo que hacemos es identificar estudiantes que por información previa y una segmentación inteligente, sabemos que tienen alto grado de probabilidad de tener problemas en ciencias básicas. Entonces, si conocemos colegios, este es un ejemplo de varias acciones que se pueden ejecutar, pero si conocemos, ya sabemos la correlación de colegios que normalmente tienen estudiantes con problemas de aprobación en ciencias básicas o estudiantes que matricularon en carreras de ingeniería o administración, pues una buena oportunidad para contactar a esos estudiantes, de entender su nota de graduación y poderlos invitar a eventos en inicio no necesariamente de tutorías en ciencias básicas, sino de herramientas para que puedan aprender a aprender, como estrategias, manejo del tiempo, lectura comprensiva, eh, estrategias de aprendizaje. Esos son como los básicos y son herramientas muy valiosas que podrían subir en un 30-40% la probabilidad de aprobación de un estudiante, ¿no? Así que básicamente el onboarding es transmitir las nuevas políticas, presentar el área de experiencia estudiantil, pero también podrías tener trabajos específicos de apoyo al estudiante para que tenga mayor probabilidad de aprobación en el reto inicial, ¿no? Luego tienes la bienvenida. La bienvenida es una etapa muy interesante porque dependiendo el segmento del estudiante, y me refiero si son estudiantes que terminaron su escuela o su colegio, su high school, y están inmediatamente ingresando a la universidad, pues tienen una cierta expectativa, o si son estudiantes que se graduaron hace 3 o 5 años, pues su expectativa también va a ser diferente. Pero lo que va a ser muy común es que van a querer conocer cómo opera la institución, cuáles son sus reglas de calificación, cuál es su política de asistencia, cómo podrían realizar un trámite, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy importante, pero normalmente no es crítico en las primeras semanas y típicamente es del contenido que les ofrecemos en la semana de orientación. Por tanto, deberíamos tener canales abiertos con esta información, no solo en la etapa de bienvenida, sino también durante todo el midterm. Pero volviendo al punto, la bienvenida es un muy buen espacio para entender cómo ha sido el viaje hasta ese momento, el journey, cómo ha sido la experiencia de ese estudiante y poder entender qué deberíamos afinar en estas etapas. Así que preguntarle al estudiante en este momento, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Pues va a ser muy, muy interesante. En en el midterm o el medio ciclo, apoyados ya de una herramienta predictiva como Foresight, eh, es muy interesante. Ya no necesitamos realizar ninguna segmentación porque automáticamente vamos a tener un listado de estudiantes en riesgo y Foresight nos presenta por lo menos las 3 variables de mayor peso para que ese estudiante esté formando parte de ese decil de riesgo. Por tanto, aquí la expectativa es entender la causa raíz a través de técnicas de indagación para poder apoyar al estudiante con nuestro portafolio de soluciones. Es una etapa en la cual realmente podemos revertir la decisión de abandono del estudiante si él siente un acompañamiento y un trabajo en equipo por el bien
de su carrera y su futuro, porque al final el mensaje que envían los equipos de experiencia estudiantil es muy valioso y es muy, muy bien aceptado y valorado por los estudiantes. De hecho, generan normalmente en más de 25 instituciones que hemos realizado este proceso, eh, la tasa efectiva de contacto vía telefónico superan los 80%, porque el estudiante realmente valora que estemos contactándolo para generar oportunidades, soluciones a sus retos, como bajo rendimiento, orientación vocacional, eh, problemas con notas, técnicas de estudio, etcétera, etcétera. Ya en el mapeo de la etapa de rematrícula, también hay ciertos criterios que se pueden utilizar, esto dependerá de cada institución, pero es muy importante que podamos definir un grupo de estudiantes que no debería superar el 20-25%, que normalmente requieren una ayuda o una guía especial para definir su proceso de rematrícula. Así que tener el número de estudiantes a los cuales queremos contactar nos da la base principal para luego el siguiente paso, que es diseñar el script. Una vez que diseñamos el script, podemos calcular el número de minutos promedios de llamada por cada una de las etapas. Y con esta información, por supuesto, ya podemos definir cuántas personas requerimos para cubrir ese número de estudiantes en X número de tiempo, ¿no? La bienvenida, perdón. La bienvenida normalmente deberían ser procesos de entre 30 a 45 días. El onboarding normalmente está entre 30 y 60 días, dependiendo del proceso de admisión. El medio ciclo es como la etapa más importante y donde se presentan oportunidades de entendimiento de la voz del estudiante y pueden ir entre 60 a 75 días y la etapa final de matrícula entre 60 días. Esto nos lleva a otro reto, porque si ustedes sacan las cuentas, hay etapas que se pueden traslapar. Entonces, aquí básicamente es priorizar si se inicia con las 4 etapas a la vez o se eligen las más críticas de acuerdo a cada institución, ¿no? El requerimiento de cada institución. O lo que sucede ya en procesos maduros de experiencia estudiantil es que tienes dos equipos, un equipo que típicamente maneja el onboarding y la bienvenida y otro que maneja medio ciclo y la rematrícula, porque son momentos que se traslapan, pero qué importante es que puedas trabajar en diferentes segmentos en tiempo real a la vez, ¿no? Eso sin duda genera un alto impacto. Entonces, es así como podemos fijar metas y obviamente las tasas de conversión requeridas para lograr tus objetivos en términos de número de estudiantes, tiempo y tomando en cuenta el minuto promedio de llamada. Como les mencionaba, y recapitulando un poco el proceso, entendemos el listado de estudiantes en riesgo, y este es un típico dashboard que Foresight nos presenta por estudiante, por semana, y con el riesgo y la evolución de riesgo de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, con esta herramienta que nos ayuda a focalizar, pues contactamos a los estudiantes con una estrategia diferente por etapa, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la estructura o cómo deberíamos implementar y desplegar este centro? Que en algunas instituciones se llama Centro de Contacto y Vinculación Estudiantil, eh, Grupo Especial de Contacto al Estudiante, Centro de Vinculación Estudiantil, etc. En el fondo, creo que el mensaje más importante es que es un centro especializado para atender específicamente eh, necesidades y poder proveer soluciones a los estudiantes que lo requieren, ¿no? El hecho de fundar un centro de contacto multicanal, porque no solo tiene que ser telefónico, sino también digital, como lo van a ver, es valiosísimo. Una vez que el estudiante empieza a permear este mensaje y a entender que existe un equipo detrás de la institución que está pensando en cómo ayudarlo a obtener su título, ¿no? Y a superar sus retos. Aquí hay una parte del resumen de lo que observamos en estructura, que fue el capítulo anterior del webinar, pero básicamente tenemos el director de experiencia estudiantil, uno de los integrantes del Dream Team que lo llamábamos, que es el responsable en comunicación digital,
pero también tenemos otra parte muy importante que es la responsable o el responsable del centro de vinculación, ¿no? Y aquí básicamente, ¿cuál puede ser la estructura o el volumen, dependiendo del volumen que quiera atender la institución o el tamaño de la institución, ¿no? Existirá o no una supervisora, pero lo que sí es importante es que haya una persona revisando la cantidad y la calidad de la llamada. Porque esta no es una llamada eh, usual, es una llamada en la cual se debe conectar con el estudiante y debemos entender la causa raíz que está poniendo en riesgo la sostenibilidad o que el estudiante persista en nuestra institución. Y finalmente, el grupo de asesores de experiencia estudiantil o asesores del centro de vinculación, ¿no? Perdón. Cada uno debe tener un rol definido y un rol específico. Como por ejemplo, el jefe de centro de vinculación, ¿no? Es la persona que está analizando el riesgo, las oportunidades de mejora, ejecuta las estrategias, ¿no? En conjunto con las áreas funcionales. Me refiero a si hay temas de financieros, cómo generar paquetes financieros de becas o de apoyo o asistencia que realmente puedan ayudar a una cantidad importante de estudiantes y que también sea un fondo autosostenible. Eh, Sin duda que la persona, la supervisora, pues está gestionando el día a día, las soluciones de casos, y una vez que va clasificando los pain points del estudiante, que puede ser académico, financiero y de servicio, eh, es la persona que debería también subir y tramitar con las áreas funcionales el, el proceso de solución de cada uno de los casos. Normalmente, una vez que avanza el proceso, cada vez se va generando un poquito más de empowerment a esta área. Entonces, temas de información y ciertos temas operativos que normalmente antes se derivaban, pues se empieza a generar una respuesta inmediata. Sin duda que los casos que nunca se van a poder derivar son los casos en temas académicos o de programas curriculares, etcétera, que son dudas específicas de cada estudiante y eso sí, pues deberían mantenerse directamente con la academia. Entonces es muy importante también que el proceso de derivación por cada uno de los retos, issues que tenga el estudiante estén claramente mapeados y que el equipo esté muy bien entrenado en cada uno de estos procesos y los tiempos de solución o los SLA que van a poder permitir pues un deadline, compartir un deadline al estudiante y que se puede honrar en cada uno de los casos, ¿no? Eso va a ser muy importante para que la expectativa y la propuesta de valor de este centro especializado pues realmente genere confianza y credibilidad dentro de los estudiantes, ¿no? El equipo sin duda tiene que estar muy entrenado no solo en estrategias de indagación, en entendimiento, en los procesos de derivación, sino también en los procesos internos, cómo está estructurado cada una de las diferentes áreas y cómo funciona la institución para que realmente se convierta en un asesor o en un coach de experiencia estudiantil. Saludos a la Universidad Jorge Tadeo, que nos está comentando que están conectados, así es Colombia, y a José Antonio Barriga de Torre Universidad Autónoma de Guadalajara. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, una vez que concebimos el equipo, tenemos los roles y funciones muy claros, tenemos los scripts, la productividad, cuántos estudiantes queremos contactar y estamos muy claros en el plan estratégico de todo el periodo, pues sin duda que es muy importante tener claro, como les decía, el script y el objetivo de cada llamada. Bloques que normalmente deberíamos estar revisando o la persona que está controlando la calidad de la llamada, porque son llamadas muy sensibles, pues debería ser saludo, presentación, el motivo, cómo se está conectando con el estudiante. Eh, Hay un gran aprendizaje que tenemos, que una institución agregó a este bloque, que es poder medir un pre-NPS, que es el Net Promoter Score, es una metodología que nos enseña a entender qué porcentaje de los estudiantes son promotores, qué porcentaje tienen una actitud neutra hacia la institución y qué porcentaje son detractores de nuestra institución.
Entonces, aprovechar unos segundos de la llamada y entender el NPS por estudiante en riesgo o por estudiante en alguna otra campaña va a ser también muy valioso para tener el pulso de la voz del estudiante, ¿no? Y el otro tema valioso del NPS es que además de ser cuantitativo, porque nos da una calificación y nos indica en qué rango estamos, si es promotor, neutro o detractor, también tiene la parte cualitativa, nos dice el por qué, ¿no? Entonces es una metodología que podemos agregar muy, muy rápidamente, ¿no? En este caso, la pregunta es, de acuerdo a esta experiencia a la que él está expresando, podrías calificar al 1 a 10, siendo 1 la más baja. Entonces, ahí nos califican y luego se hace una pregunta de, ¿y el por qué piensas de eso? ¿No? ¿Por qué no me comentas de eso? ¿No? ¿Por qué nos calificas así? El siguiente es, dependiendo de la etapa, este me parece que es un típico ejemplo de medio ciclo, es preguntarle si asiste a clase, y el asiste a clase es una pregunta amigable siempre ya con el entendimiento de las tres variables que tú ya con antelación conoces sobre el estudiante, ¿no? O sobre su categoría de riesgo o por qué Foresight lo ubicó en el listado de riesgo y por eso lo estamos contactando. Entonces, esta pregunta abre un gran espacio para poder entender la causa raíz o específica del estudiante, ¿no? Y son procesos que realmente funcionan, son procesos que realmente dan un nuevo entendimiento, una nueva visión para poder irnos adaptando a estas necesidades del estudiante. Finalmente, el agradecimiento y la despedida. Pero tener el mapa del script acorde nuevamente al perfil de cada estudiante, a cómo les gustaría que nos contactemos con ellos, etcétera, etcétera, pues es muy valioso. Saludos a la Universidad La Salle también. Un abrazo. Vamos con nuestro siguiente capítulo. Los indicadores van a ser muy importantes. Normalmente un centro de contacto debe tener un ritmo de llamadas y para eso sí tiene que existir un proceso estandarizado. Normalmente nosotros proveemos de una calculadora, que es una calculadora básica, donde se pueden mapear y diseñar las campañas con ciertos factores que normalmente son mejores prácticas que las vamos incluyendo, pero también hay indicadores de rendimiento para estar seguros que nuestro centro de atención tiene un buen performance, tiene buenos niveles de efectividad y estar seguros que realmente el mensaje está permeando, ¿no? Como eh, valoración de la llamada, como entender otros indicadores de operación, como cuántos toques o cuántos contactos promedio por estudiante tenemos que realizar. Eso nos va a dar una tasa, un promedio de tasa efectiva, y la tasa efectiva pues va a ser una correlación de cuán actualizada está nuestra base de datos. Y el tema de base de datos es realmente un reto porque si no tenemos procesos continuos, normalmente contactar a los estudiantes es muy difícil. No solo porque cambian de datos continuamente o de operador celular continuamente, sino porque aunque los tenemos día a día con nosotros, no existe un proceso formal de actualización de base de datos. Así que cuando inicien con este tipo de procesos, va a ser un aprendizaje interesante y podrían aplicar otra serie de estrategias que se cuentan para actualizar base de datos de manera virtual y en cada uno de los contactos que se tienen con los estudiantes. Muy bien, estamos llegando, Víctor, si nos puedes ayudar a compartir la etapa de los resultados. Vamos un poco a comparar todo el contenido que hemos compartido con ustedes y compartir las estadísticas, ¿no? La primera pregunta, que era, ¿se tienen identificadas las causas raíz de la deserción en la institución? El 56% respondió que sí y el 44% que no. Está muy cercano, ¿no? Y es normal porque estos son procesos que están agarrando en este momento mucha fuerza, así que es muy interesante saber que ya el 56% tiene ya identificadas las causas raíz de deserción de la institución. La siguiente pregunta es si tiene, vamos a la siguiente, si existen estrategias de retención predefinidas para escenarios de riesgos comunes, ¿no? El 60% que sí y el 40% que no.
lo cual es una gran oportunidad. Creo que podrían capitalizar mucho la información que estamos compartiendo ahora, ¿no? Interesante. Gracias, Víctor. Vamos a la siguiente. La siguiente es, si se cuenta con la visibilidad o un listado de alumnos que se encuentran en riesgo de deserción. Aquí tenemos muy parejo, 50% que sí, 50% que no. Y sin duda tener una plataforma tecnológica que nos ayude a identificar a los estudiantes en riesgo basado en modelos estadísticos o predictivos es un ahorro de tiempo, de recursos y también acelera la intervención de los estudiantes en el momento correcto con el argumento correcto, lo cual sin duda incide en una mejora tasa de una mejoría en la tasa de deserción, ¿no? La siguiente, si medimos la productividad del equipo de retención en cada periodo. 30% que sí y 70% que no. Eh, la productividad como concepto básicamente es cuántos estudiantes contactamos eh, y con cuántos y con cuánto número de personas lo hacemos. Eso básicamente nos da un tema de productividad. Obviamente hay ciertos niveles de productividad. Normalmente un asesor de retención que trabaja con un modelo Foresight y que está bajo el esquema de las 6 dimensiones, normalmente podría contactar entre 1.500 y 2.200 estudiantes por ciclo, ¿no? Ese es un parámetro. Así que sería interesante que puedan hacer el ejercicio en sus instituciones. Bueno, básicamente esto se refiere también a si medimos las tasas de conversión, es decir, cuánto, es muy interesante medir a todos los estudiantes que contactamos por una iniciativa o por una etapa y luego comparar de esos estudiantes cuántos rematricularon. Si ustedes hacen este ejercicio y luego comparan a los estudiantes que no lograron contactar, de esos estudiantes que no contactaron o no tuvieron ningún tipo de intervención, apoyo o asistencia, ¿cuántos rematricularon? Van a encontrar que siempre que tú contactas al estudiante, la tasa de matrícula es mayor. Pongamos un ejemplo. Si los estudiantes que contactamos se matricularon al 80% y los que no contactamos se matricularon al 70%, hay 10 puntos. Esos 10 puntos son la mejora que el equipo está aportando para una tasa futura compuesta en la deserción. Y obviamente esos 10 puntos tú podrías calcular a cuántos estudiantes equivalen y podríamos multiplicar por el valor de la colegiatura anual y tenemos ya un valor o una monetización de nuestro proceso que nos permite generar un valor con el cual generamos un presupuesto y podríamos reinvertir, como les decía, en mejor tecnología, en agregar más procesos, en fortalecer nuestro ecosistema y seguir otorgando un mejor servicio para el bienestar de los estudiantes, ¿no? Así que esa es una manera de también cómo podemos monetizar. Ahí me adelanté un poco al tema de medición de impacto, pero dada la pregunta, creo que era interesante ahondar en el tema. El siguiente webinar, la siguiente sesión, nos vamos a enfocar en temas de comunicación digital, igual basada en el ciclo de vida de los estudiantes. Básicamente, estamos ya llegando al final de nuestro webinar. Como ustedes saben, mi nombre es Diego Dávila, estoy adjuntando nuestro correo. Hemos recibido también muchos pedidos de varias instituciones con las cuales quisieran trabajar un assessment global de las 6 dimensiones o de una de ellas, personalizado y tener sesiones por cada institución, más que gustosos de poder generar estos espacios, pues nos encantaría sin duda y estamos siempre listos a poder colaborar. Como siempre, a nombre de todo el equipo de Analyticus, Víctor Rojas, que se encarga de la producción, Omar Aguilar, que se encarga de la relación con las instituciones, y a todo el resto del equipo de Analyticus, como siempre, muchas gracias, y gracias a ustedes por participar nuevamente en una sesión sobre el ecosistema de experiencia estudiantil aquí en Analyticus. Así que muchas gracias, nos vemos la siguiente semana y que tengan una excelente tarde. Un abrazo a todos.